Vamos a dar inicio al evento. Buenos días en nombre del Instituto Nacional de Salud Pública. Es un gusto darles la bienvenida a esta videoconferencia de actualización sobre variantes del SARS-CoV-2, organizada en forma colaborativa por el Instituto Nacional de Salud Pública, organized in collaboration with the National Institute para la Investigación y Educación en Salud Pública. Saludo y agradezco mucho la participación de los ponentes, el doctor Ernesto Ramírez González, la doctora Katie Lanfont y los comentaristas, las y los comentaristas, la doctora Celia Alpuche, el doctor Gustavo Reyes Terán. Nos da mucho gusto tener aquí a todos ustedes. Y también un gran gusto tener nuevamente a nuestra moderadora, la doctora María Julia Marinissen, y todos ellos destacadas personalidades de la investigación en enfermedades infecciosas, salud pública. Y es un gusto también saludar a nuestro presidente del patronato, licenciado José Ignacio Ábalos, y también a miembros de nuestro patronato, a quienes agradezco su presencia. Esta conferencia es una más del cuarto ciclo de teleconferencias sobre COVID-19 en México del Instituto Nacional de Salud Pública y da continuidad a la videoconferencia que tuvimos con el mismo tema el 15 de julio, que fue muy exitosa y en la que nos comprometimos a organizar esta sesión de actualización dado el dinamismo inherente a este tema. Como comenté en la conferencia de julio, se han documentado múltiples variantes del virus causa COVID-19, algunas de las cuales permiten que el virus se propague más fácilmente o se vuelva resistente a vacunas, por lo que deben controlarse con mayor atención. Y mencionamos también que había en ese momento 4 variantes notables. Nuestros panelistas presentaron la manera en que se distribuían esas variantes entre los casos de infección en Estados Unidos y México, y como anticipábamos y como veremos más adelante, la distribución de las diferentes variantes ha evolucionado, lo cual puede tener desde luego impacto en la transmisión del virus, en la efectividad de las vacunas y en la presencia de casos graves. Pues les doy nuevamente la bienvenida a la videoconferencia y pues muy particularmente a todo nuestro auditorio que se conectó para escuchar este importante tema. Y con mucho gusto le cedo la palabra al licenciado José Ignacio Ábalos, presidente de nuestro patronato. Adelante, José Ignacio. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Agradezco la participación hoy, como en tantos, en todos los webinars que hemos estado teniendo, de investigadores, funcionarios del gobierno federal y de los estados de la República, de representantes del Poder Legislativo, de médicos, salubristas, organizaciones de la sociedad civil y de todos en general. Especialmente quiero saludar a la comunidad del Instituto Nacional de Salud Pública, muchos de ellos aquí presentes, por su participación y compromiso también. Y Juan, a ti por ser el directorazo que eres, con el cual pues todos estamos muy contentos, sobre todo el patronato. La verdad es que nos sentimos siempre muy seguros de tener tu liderazgo y dirección al frente del instituto. Gracias, Juan, por ayudarnos, al patronato y a la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública, FIESP, a co-crear estos espacios de diálogo y reflexión que sin duda han ayudado a construir una mejor visión y propuesta de soluciones claras y oportunas, basadas en evidencia, ante la crisis global del SARS-CoV-2, que se ha convertido en una de las pandemias más letales en la historia de la humanidad. Saludo, también aprovecho a saludar a los miembros del patronato que nos acompañan. Jessica Devlin, Joannis, Jessica, buenos días. Max Leonardo Castañón, José Carlos Pérez y Pérez, Eduardo González Pierre y Olegario Vázquez Aldir. Hoy, este patronato, los que acabo de mencionar y un servidor, tenemos una gran noticia que comunicar.
Este patronato se ha robustecido con el talento de grandes mexicanos comprometidos con la salud pública del país, y creo que eso nos ha podido, y también con la aprobación del doctor Jorge Alcocer, pues darle al instituto, y que me perdonen los demás institutos, pero el mejor patronato que tienen los institutos en la República Mexicana. Por eso hoy damos la bienvenida a estos mexicanos súper comprometidos, a Clara Corona de Lao, a Eric Haxater, a Recaredo Arias Jiménez, a Manuel Martínez Domínguez y a José Alberto Peña González. Sean muy bienvenidos a este patronato. Gracias por haber aceptado ayudarnos a poner al patronato a la altura de lo que el Instituto Nacional de Salud Pública requiere y también a la altura de lo que la salud pública de México demanda. Quiero saludar a una gran amiga, Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, el CISEI, ¿no? Gran aliada, Celia, la verdad es que una grande mexicana, gran mexicana, y a María Julia Marínicen, que María Julia pues también como agregada de salud en la Embajada de Estados Unidos en México, pero además con una gran currícula que la precede, pues la verdad se ha convertido también en una aliada para la salud pública en nuestro país y de esta fundación, de este patronato y del instituto. Gracias por ayudarnos nuevamente a la construcción de este webinar, que como los anteriores se caracteriza por tener a las autoridades más grandes de México y el mundo como expositores y comentaristas, con la gran particularidad de que hoy nos acompaña el doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en México. Doctor Gustavo, eres muy bienvenido y gracias, nos honra mucho tu presencia y tu compañía. El COVID-19 sigue generando alarma a nivel mundial, pues los contagios y las defunciones continúan. Nuevas variantes del SARS-CoV-2 han seguido apareciendo. Por ello, el pasado 15 de julio, como lo mencionaba ya Juan, organizamos un webinar dedicado a analizar estas variantes. Y fue ahí también, como lo mencionaba Juan, donde panelistas y participantes coincidieron en la importancia de dar continuidad al análisis de estas variantes, y por eso estamos celebrando hoy esta segunda edición. A la fecha, la Organización Mundial de la Salud The World Health Organization recognizes 12 variants today. Estaremos platicando hoy. Juntos, con el compromiso y el involucramiento de todos, podemos más rápidamente construir las herramientas para ganarle al COVID-19. Así como a la fecha lo hemos logrado en los sistemas de prevención, diagnóstico y atención, y más importante, inmunización. Sirva pues este webinar para dar continuidad al fomento de la vinculación y colaboración que enriquezca nuestros esfuerzos dirigidos a superar cuanto antes los estragos de esta pandemia. Y pues bueno, no me queda más que dar la bienvenida y agradecer a todos por su participación. Y pues Juan, continuemos, sigamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio, por tu participación en la organización de esta serie de videoconferencias, pero también por tu liderazgo dentro del patronato. Muchísimas gracias. Y voy a presentar ahora con muchísimo gusto a la moderadora del seminario, que es la doctora María Julia Marínicen. Ella, como ya hemos mencionado, es agregada de salud de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México y también representante del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos en México. Fue directora ejecutiva interina de la sección de Estados Unidos de la Comisión Binacional de Salud Fronteriza, es actualmente, y está a cargo de liderar los compromisos bilaterales sobre salud y sobre ciencia, sobre investigación. Se desempeñó durante más de una década como directora de la División de Seguridad Sanitaria Internacional, asesorando al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y liderando la preparación y respuesta a emergencias de salud pública internacionales. Ha liderado múltiples aspectos de la coordinación internacional y la asistencia a otros países durante diversas pandemias y epidemias, H1N1, ébola, Zika, MERS, el accidente nuclear de Fukushima y el terremoto de Haití, entre otros. De modo que es una
verdadera experta en emergencias sanitarias. También ha gestionado y dirigido múltiples acuerdos de cooperación internacional para el reforzamiento de capacidades de salud pública dentro del marco del Reglamento Sanitario Internacional en varias áreas del mundo, en África, Asia, Centroamérica y desde luego en México. En Estados Unidos se graduó del Instituto de Liderazgo Annenberg y la Iniciativa de Liderazgo para la Preparación Nacional de Emergencias de Harvard. Fue becaria de Políticas Científicas y Tecnológicas patrocinada por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, investigadora Ramón y Cajal de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora asociada en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Recibió su maestría y doctorado en biología en Argentina. María Julia, me da mucho gusto que estés con nosotros y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias por esa reseña. No era necesario, pero muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, a José Ignacio, a la Fundación por organizar este segundo seminario, porque recuerdo que luego del primero dijimos el público y todos pedíamos una segunda parte. Es un gusto estar acá representando a la Embajada de Estados Unidos en México, a mi Departamento de Salud, a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC de Estados Unidos. Quiero destacar también que nos acompaña la doctora Nirma Bustamante, que es la directora de CDC en México y una gran colega. Y bueno, realmente sí, muchos años trabajando en salud pública con mi querida doctora Celia y muchos de ustedes, siempre pensando en que a pesar de lo que digan los mapas y las políticas, como sabemos, las enfermedades infecciosas no conocen fronteras y realmente lo que impacta a un país impacta al otro. COVID, después de muchos años que llevamos trabajando en esto, COVID nos muestra una vez más que tenemos que seguir este diálogo. Así que to continue our dialogue. I am so happy to be here this entender cómo se están distribuyendo en la región y están afectando a nuestras poblaciones. Y sobre todo el tema de hoy, que es el tema que no solo nos preguntamos los científicos y expertos de salud pública, sino la gente. La gente está preguntando, ¿me sirve la vacuna contra las nuevas variantes? La gente escucha de Delta, de Mu, de Lambda y se asusta y nos pregunta a todos nosotros, ¿me sirven las vacunas que tengo? Y si tuve tal o tal otra vacuna, ¿me sirve estar vacunado contra todas estas variantes? ¿Van a aparecer nuevas variantes? Estas son las grandes preguntas que nuestros ponentes nos van a explicar hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo. Gracias por esa fantástica introducción al seminario, Juan y José Ignacio. Así que pasemos a lo realmente importante, a escuchar a nuestros ponentes. Vamos a empezar con el doctor José Ernesto Ramírez González, a quien muchos de ustedes conocen muy bien. Es nuestro abanderado de variantes aquí en México y es el titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del INRE, del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Así que adelante, Ernesto, si nos quieres compartir tu pantalla y comenzar con la presentación. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación a esta continuidad de seminarios. Y qué bueno que retomamos el seminario del día 15 de julio porque traigo un par de diapositivas justamente comparativas en lo que vimos en aquel entonces y lo que estamos viendo ahorita. Le había pedido a la doctora Celia Alpuche si era tan amable de ayudarme a compartir la pantalla. No sé si sea posible que me pueda compartir, porque hace un momento que compartí mi pantalla bloqueó mi sonido, entonces no quisiera que se repitiera. No sé si la doctora Celia me pudiera apoyar con eso, por favor. Déjame ver en este momento. Aquí está. Listo, muchas gracias, doctora. Pues bueno, vamos a hacer una actualización. La actualización la hicimos con fecha de análisis del día de ayer, 29 de septiembre, y los datos están analizados principalmente la semana epidemiológica 36 y 37 de la distribución de estas variantes a nivel nacional y a nivel estatal en algunos lugares que hemos estado analizando. Quisiera ya no abundar en aras del tiempo
sobre las características genéticas del virus y la distribución de variantes y cómo se generan las variantes. Eso lo vimos en el seminario pasado. Ernesto, creo que te pusiste creo que apretaste el mute. Sí, sí, la vigilancia genómica, que quiero resaltar la importancia de por qué estamos haciendo estos trabajos, tiene que ver principalmente porque este virus ha tenido varios cambios a nivel nucleotídico que han generado en algún momento alguna mutación que genera o que produce algún tipo de cambio. Entonces hemos estado trabajando para ver si este tipo de cambios nos pueden generar alguna, aumentar su propagación o aumentar la gravedad de la enfermedad, o algo, como bien decía María Julia, con relación a la eficacia de las vacunas. Y pues, principalmente vamos ahorita a hablar de la distribución de lo que hemos estado encontrando, de acuerdo a lo que nos hemos alineado con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud, en relación a qué tipo de variantes existen, cuántas son, qué hay, dónde están, cómo circulan, cómo se identifican. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud el día 20 de septiembre clasificó de manera clara 3 tipos de variantes, entre las cuales están las de preocupación, que las llamaremos VOX, las variantes de interés, que las llamaremos VOI, todo por sus siglas en inglés, y una clasificación de variantes en monitoreo o bajo monitoreo, que es BOOM, así las denominamos. Bajo ese esquema, aquí vienen ya las principales variantes. En este caso les voy a presentar las variantes de preocupación, que son 4, alfa, beta, gamma y delta. Aquí vienen las nomenclaturas que se han propuesto a partir de sus linajes, las diferentes mutaciones que las caracterizan. En realidad son 4. La siguiente diapositiva, doctora, por favor. Aquí les presento las variantes de interés. Quisiera comentarles 3 diapositivas adelante, les voy a hacer un resumen de esto, que constantemente la Organización Mundial de la Salud está renombrando y reclasificando estas variantes. Hace 3 o 4 días teníamos 6 variantes, después 5 variantes de interés, después tuvimos ahora solamente 2. Ya no clasificaron como variantes de interés la iota, eta y kappa, ya las pasaron a la siguiente categoría hacia abajo, que es las variantes bajo monitoreo. Entonces, trabajaremos únicamente con estas 6 variantes que les mencioné: alfa, beta, gamma, delta, lambda y mu, y tenemos todas estas variantes que están bajo monitoreo. Quiero resaltar aquí la presencia específica de la variante 519, que está en el 1, 2, 3, en la quinta línea. Es una variante que por muchos meses fue determinada como la variante de interés para nuestro país, para México. De estas variantes de monitoreo nos detendremos únicamente a hablar un poquito de la variante 519. Si me das la siguiente, por favor, doctora. Miren, este es un poco el resumen de diferenciar muy bien entre cuando se detecta una variante y cuando nombra la OMS una variante. Las variantes han estado presentes prácticamente durante toda la pandemia, solamente que conforme van generando algún tipo de alteración en la salud pública, desde la transmisión hasta la evasión de la respuesta inmune, se han ido categorizando y se han ido nombrando como variantes de preocupación. Ejemplo, hablo de linajes. Desde mayo 2020 circula el linaje B.1.381, que inicialmente se detectó en Sudáfrica en mayo, y no fue sino, al anterior, por favor, y no fue sino hasta ok, y así se han ido nombrando. La última que fue nombrada por la OMS fue MU,
pero quiero comentarles que Mu, a pesar de que luego las nombra y salen noticias y nos dicen que es muy importante y que ahora es la nueva variante, la verdad es que esta variante 621 que se denominó Mu está desde enero, febrero detectada. Es la variante que se detectó perdón, aquí dice Perú, realmente es Colombia. Aquí tengo un error, perdón. Se detectó desde enero, sin embargo, hasta agosto la nombran. Entonces, así es como está fluyendo dinámicamente este flujo de variantes, este nombramiento e incluso los linajes que conforman las variantes constantemente están cambiando y constantemente los están renombrando a nivel bioinformático. Entonces, quiero resaltar esto, que es hacer un análisis y estar dándole seguimiento a esta circulación y presencia de variantes, pues ha resultado un poco interesante y bueno, les voy a seguir presentando un poquito más adelante ya los resultados de lo que son la presencia de las variantes en nuestro país. ¿Sí me das la siguiente, por favor? Bueno, una vez que conocimos qué fueron las variantes, qué son, cómo son, cuáles son, dónde se detectaron, en nuestro país hemos estado trabajando desde marzo del 2020 en la obtención de genomas completos de este virus y conforme ha ido pasando el tiempo hemos ido mejorando nuestra capacidad instalada y hemos ido adecuando nuevas metodologías, hemos ido aumentando el número de muestras que hemos secuenciado, hemos trabajado con diferentes... Formó un consorcio entre diversas instituciones para apoyar todo lo que es la vigilancia genómica. Entonces ahorita estamos trabajando con bastantes institutos a nivel central, con el INDRE, con diferentes instituciones apoyados fuertemente por el consorcio, fuertemente por el INMEGEN, fuertemente por el INER, diversas universidades que han estado apoyando. Se incorporó recientemente a la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de San Luis, está incorporado ya los laboratorios estatales de salud pública de nuestra red y queremos en este año tratar de consolidar ya con nuestra red nacional de laboratorios de salud pública, empezar a hacer una red nacional de vigilancia genómica que le brinde ese seguimiento a estas variantes y no solo a estas, sino a diferentes virus que puedan ser susceptibles de analizarse genética y genómicamente. Entonces, esta es la red que hemos montado para realizar este abordaje de vigilancia de estas, no solo de las variantes, sino vigilancia genómica del SARS. Si puedo obtener la siguiente, por favor. Y aquí empezamos ya con la actualización de este organismo, de este virus. Y bueno, aquí al corte bioinformático del día 28 de septiembre y haciendo análisis específicamente de la semana 36, tenemos secuencias que se han ya depositado en el G6 y tenemos ya cerca de 28,000 secuencias depositadas. De hecho, el dato no lo tengo todavía actualizado aquí a la semana 28, es de 28,845 secuencias depositadas en G6 y hemos hecho ya los análisis pertinentes a la semana 36 y 37. Y bueno, viene la primera gráfico comparativo. Si me ayuda con la siguiente, doctora, por favor. Solo recordar lo que vimos el día 15 de julio en el panel izquierdo. Estábamos analizando la semana 23, 24, 25 y 26. 10 semanas después estamos analizando ahora la semana 35, 36 y 37. Quiero comentarles que para nosotros que hemos estado haciendo este seguimiento de variantes, hemos aumentado la cantidad de secuencias. Ahorita ya estamos por el orden de entre 800 y 1000 secuencias por semana. Cuando al inicio de la vigilancia estábamos por el orden de 100, 200 secuencias, el año pasado por 100 secuencias, no rebasábamos las 200 secuencias por semana. Esta red que hemos formado con el consorcio, el INMEGEN y todos los institutos que participan, nos ha permitido tener un mejor análisis, aunque sabemos que no tenemos la totalidad de las muestras secuenciadas y que nuestro número es muy limitado. Bueno, déjenme comentarles que como país, en Latinoamérica, hace 2 semanas, una semana y media aproximadamente, se alcanzaron ya a secuenciar las 100,000 muestras depositadas su secuencia en esta base de datos de G6. Hablo de América Latina, hablo de México y América, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Y de estas 100,000 secuencias que se han depositado ya
en esta base de datos, pues México ha contribuido con cerca de el 28 o 29% de estas secuencias, siendo ya prácticamente el segundo país que aporta esta información, que no solo sirve para nuestro país, sino que también sirve para analizar lo que ocurre en diferentes lugares. Y aquí es donde quisiera comentar esto, que ahora que veamos la topología de los gráficos de las distribuciones, les voy a hablar de la distribución de México. Sin embargo, cuando observamos la distribución de lo que ocurre en Estados Unidos o lo que ocurre en Europa o incluso lo que ocurre en Centroamérica o en Sudamérica, dista ser es diferente a lo que ocurre en nuestro país. Si puedo obtener la siguiente, aquí les voy a mostrar ya en números acumulados desde el día 27 de febrero 2020, que fue cuando ingresó el primer caso de coronavirus al país a la fecha. Aquí les presento las 4 variantes de preocupación, cómo han sido en números acumulados el total de muestras secuenciadas de cada una de ellas. Como bien saben, al principio empezamos a conocer la presencia de la variante alfa. Sin embargo, si podemos observar, ya llegamos casi a las 10,000 muestras secuenciadas de Delta, o sea, una tercera parte, un poquito más de una tercera parte de lo que ya hemos secuenciado en el país, ya es Delta. Entonces, ahorita que les presente el gráfico de distribución por semanas epidemiológicas, van a observar que prácticamente todo el país está convertido ya en Delta. Si me dan la siguiente, por favor. Aquí las 2 variantes de interés que renombró ya la ONU, la OMS, perdón, con Lambda y Mu, y destacar la presencia de ellas principalmente en Querétaro y Tabasco, la presencia de Lambda y Mu en Ciudad de México. Ahorita voy a hacerles un gráfico comparativo específicamente de Tabasco, que es donde más Lambda hay, para que vean esto que de repente sale luego tal vez en los medios a decirnos que tenemos Lambda o que tenemos Mu. Ahorita les voy a presentar un par de gráficos y trataremos de analizarlos juntos con ustedes. Si me dan la siguiente, por favor. Y finalmente las de alerta con vigilancia reforzada, que las acaban de renombrar como boom, variantes bajo monitoreo. Pues aquí está la variante 519, que fue la que nos pegó muy fuerte durante el segundo pico de nuestra pandemia aquí en nuestro país, ¿no? Aquí están todos los estados de la República, todos tienen alguna muestra secuenciada. La verdad es que hemos trabajado fuertemente con la red de laboratorios de salud pública y el INMEGEN ha apoyado mucho con Salud Digna y con diferentes laboratorios y por supuesto el consorcio secuenciando las muestras del IMSS. Aquí están integradas todas las secuenciaciones de todos. Me da la siguiente es los siguientes estados de la República y prácticamente, pero por ejemplo ya la 519 se quedó en 7,800 muestras secuenciadas y al día de hoy, la semana 37, que fue la última que analizamos, nuestra flow cell, que así se le llama en términos técnicos al equipo que ocupamos para secuenciar, pues ninguna ya presenta esta variante. Si me dan la siguiente, por favor. Cuando hablamos de resultados acumulados, nos deja ver un poco lo que ocurre de manera general. Esta es una gráfica que hemos venido presentando en diferentes foros, donde mostramos solamente el análisis no de toda la pandemia, sino solamente las últimas 8 semanas epidemiológicas y mostramos los datos acumulados durante esas 8 semanas epidemiológicas, solo para ver qué es lo que está ocurriendo y aquí estamos observando específicamente los linajes. No quise ponerle nombre ahorita de variante de preocupación o de interés, porque por ahí está una secuencia, un linaje, perdón, que está teniendo algo de presencia en nuestro país, al menos el 1%, que es importante. Y bueno, más del 93% ya de las secuencias de las últimas 8 semanas que hemos analizado son variante Delta. Esta variante Delta, pues prácticamente se encuentra distribuida en todo nuestro territorio nacional, seguida de la variante 621, que en este caso es Mu, y seguida de una variante que es la B.1.628. Este tipo de variantes que tienen una baja distribución en nuestro país son las que estamos monitoreando.
y ahorita les voy a explicar el por qué estas que tienen prácticamente muy poca presencia son las que queremos monitorear y estar buscando. Por eso se llaman de monitoreo justamente. Pero bueno, como es importante tener también un análisis por semana epidemiológica, específicamente lo que ocurre cada semana, hacemos un segundo análisis, y por favor, si me da la siguiente. En este análisis específicamente tenemos todas las variantes que se han detectado ya en nuestro país a lo largo de todas las semanas epidemiológicas en este año 2021. Hacemos un corte específicamente 2021. Y aquí resaltar tres cosas. La primera, las variantes que más tienen presencia en nuestro país o han tenido presencia son 4. Es la variante 519, que es la que está en verde, la variante alfa, que es la que está en azul rey abajo, hasta abajo, y la variante gamma, que es amarillo. Son las 3 variantes que presentaron mayor presencia al inicio del año, y todas han sido desplazadas por la variante delta, que es la que tenemos aquí en naranja. Es importante mencionar la segunda cosa, que a partir de la semana epidemiológica 20 a la 23 es cuando empezó a haber este crecimiento de variantes. En esa semana 19 a la 23 estaban circulando las 4 variantes al mismo tiempo. Estaba delta, gamma, alfa, 519. Y justamente coincide con el aumento del tercer pico en las infecciones. Entonces, pues esta variabilidad genética que tenemos, la presencia de delta que ha desplazado a todos, nos habla un poquito de esta distribución, y que ya sabemos que no es un solo factor el que produce un aumento en la incidencia de casos, sino que todo esto es polifactorial, el movimiento de las personas, la relajación con las medidas sanitarias, la apertura de todos los centros comerciales, etcétera, etcétera. Pues todo eso confluye para que haya un tercer pico, y bueno, la presencia de delta también se suma a uno de estos factores. Just one more factor that has an impact. On week 36, we have 436 sequences, and out of this, 400 and something. Prácticamente el 99% es delta. Y miren, quisiera comentarles nada más como dato ilustrativo que el INDRE, que es el lugar donde llevamos a cabo la referencia nacional, y que a partir de septiembre del año pasado nos convertimos en un laboratorio de apoyo a la vigilancia genética en las Américas de SARS-CoV-2, y recientemente en abril de este año nos pidieron que formamos parte como laboratorio de referencia. Estamos llevando a cabo la secuenciación genética aquí de toda la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Y aquí es un gráfico comparativo de todas las secuencias del país, del lado derecho, analizando un gráfico con solo las secuencias analizadas en el INDRE, que viene siendo aproximadamente un 26-27% del total de las secuencias a nivel nacional. Y vemos que la topología de ambas gráficos es prácticamente la misma o muy similar. Eso nos deja muy tranquilos, porque con esta Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública hemos venido haciendo un trabajo muy fuerte, muy interesante, y seguramente seguiremos adelante. Entonces, con estas muestras que tan solo trabaja el INDRE, podemos tener la misma topología y podemos tener la misma información que tenemos. Si me dan la siguiente, por favor. Ahora quisiera comentarles esta parte. Aquí estoy enfrentando 2 gráficos, uno que es el de la Ciudad de México y otro que es el del estado de Yucatán. Así como en nuestro propio territorio nacional, la distribución de las variantes no es la misma en nuestros propios estados, ocurre lo mismo en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Por ejemplo, en Sudamérica, la variante de interés que a ellos les preocupa principalmente en Brasil es la variante gamma. En Europa, el año pasado, a finales del año pasado y principios de este año, lo que a ellos los tenía inundados de variantes era la variante alfa, cuando nosotros aquí tenemos la variante 519. Entonces, estar viendo lo que ocurre en otros países nos va dando una indicación de qué es lo que pudiera ocurrirnos a nosotros si estas variantes se llegan a establecer en nuestro territorio. Ejemplo, cuando nos hablaron de la variante gamma, empezamos a trabajarla, a analizarla, y nos dimos cuenta que las primeras semanas epidemiológicas de la 13 a la 17 más o menos empezó a circular gamma, principalmente en nuestra península, y se observa una presencia importante de esta variante.
Sin embargo, pues esta variante fue desplazada completamente por Delta, ¿no? Ahora, todos los gráficos de todos los laboratorios, de todas las entidades federativas, todos tienen más del 90% de la variante Delta en sus estados. Entonces, esto ya es contundente y definitivo para estas semanas epidemiológicas. Sin embargo, quiero decirles que para cada estado es diferente. Me proporciona la siguiente. Aquí voy a contrastar Tabasco y Veracruz, que son dos lugares que están colindando, que están muy cercanos. Y bueno, la historia de ellos fue diferente. A pesar de que Delta ahora ya está completamente, las proporciones de esta variante están en el estado, podemos observar que en Tabasco la variante Lambda se presentó de manera importante entre las semanas 24 y 28 a la par que Gamma. Sin embargo, a pesar de que se presentó Lambda, a pesar de que se presentó Gamma, la variante Delta las desplazó. Por eso justamente a Lambda la consideran también una variante de interés, porque tal vez no tenga la misma transmisibilidad que puede tener la variante Delta. Esto es lo que ocurrió en Tabasco, y cada estado tiene esa misma, cada estado hay que trabajar sus semanas epidemiológicas con las variantes que están circulando en cada uno de ellos. Esto, les comento, a partir de la primera semana de septiembre hemos estado publicando ya estos datos, estos gráficos de cada uno de los estados por semana epidemiológica en la página de la Secretaría de Salud, en el apartado de coronavirus.gov. Ahí pueden encontrar todos los gráficos de todos los estados, y estamos actualizando cada 15 días esta información, que ya puede estar disponible para todo público. Si me da la siguiente, y haciendo una comparativa del por qué aquellas secuencias que apenas están empezando a ingresar o que se encuentran en otros países y que las consideran variantes de interés o variantes de preocupación, las tenemos que monitorear, fue porque, miren, precisamente al día 15 de julio, que fue cuando presentamos la versión anterior de las variantes en este mismo foro, en el estado de Yucatán, a esta semana 24 epidemiológica que analizamos el día 15 de julio, solamente tenía un 1% de variante Delta. Ahora, 10 semanas después, al 30 de septiembre de 2021, la historia es completamente diferente en Yucatán. La variante que no circulaba, que era Delta, desplazó completamente a Gamma. Entonces, aquellas variantes que se presentan en una baja proporción, que conocemos de ellas tal vez por algún otro país, o que aquí mismo en nuestro país las estemos monitoreando y empiezan a presentar un desplazamiento, una mayor transmisibilidad o algo que sea indicativo de que pueda convertirse en una variante de interés o de preocupación, nosotros como Estado miembro de la Organización Mundial de la Salud tenemos la instrucción de comentar esto al Reglamento Sanitario Internacional y empezar a proporcionar esa información para que tomen las medidas necesarias epidemiológicas en cada uno de estos países, incluyendo nuestro país. Esa es una de las importancias por las cuales nosotros tenemos que seguir monitoreando estas variantes. Ahorita, si seguimos analizando secuencias, seguramente las próximas 2 o 3 semanas encontraremos Delta. No sé si vaya a perdurar Delta por mucho tiempo más, aunque baje nuestra incidencia de infección en nuestro país, o cuál será la siguiente variante. Hay muchas postuladas, está C.1.2, está una variante 628, en fin, que todavía la OMS no las considera variantes de preocupación. Sin embargo, pues les comento que estaremos al pendiente de cada una de estas variantes. Si me da la siguiente, que creo que es la última par de diapositivas, quisiera nada más enfatizar que la variante Delta, que inicialmente se denominó como 617.2, se ha clasificado constantemente por el GSA, por la OMS y por todos en diferentes, esa misma, perdón, la tabla, si está en la mano, doctora. Solamente quiero recalcar en la parte inferior que dice que el linaje Delta incluye todos los linajes AY. Entonces, para nosotros ha sido importante conocer esto porque todas las variantes AY tienen que nombrarse como variantes Delta. Entonces, lo que hicimos fue nada más una distribución de las variantes, de los linajes que componen la variante Delta. Y de manera ilustrativa les presento esta diapositiva, la siguiente, por favor. Esa es la distribución de los linajes que conforman la variante Delta. Como pueden ver, hay cerca de 30 linajes ya
que componen esta variante, todas son AY1, AY3, AY5, AY9, AY12, AY20, AY16. Entonces, todos estos componen, forman la variante Delta, perdón, y principalmente hemos observado 3 que se han distribuido en nuestro país, que es la variante AY20, la variante AY26 y la variante 617.2. Perdón, los linajes, esos linajes que componen estas variantes. Aquí les presento esto y les presento cómo se han distribuido a lo largo del tiempo durante los últimos 5 meses que se han presentado la variante Delta en nuestro país. Y como ven, prácticamente están circulando al mismo tiempo, no hay desplazamientos que se puedan observar que primero fue uno y luego otro. En fin, todo este tipo de trabajos de variaciones intravariantes que estamos observando, vamos a tratar de trabajar más al interior del laboratorio en análisis filosofográficos, filogenéticos, que nos expliquen un poco más acerca de esta presencia. Y termino con este par de gráficos, solamente son un par de datos clínicos a los cuales podemos tener disponibilidad. Y la distribución de las variantes por sexo, nos damos cuenta que no hay preferencia de las variantes ni por los femeninos ni por los masculinos. Y en la distribución de las variantes por grupo de edad. Aquí nada más quisiera comentarles que creo que tiene que ver mucho la vacunación, porque lo que circuló en nuestro segundo pico, donde se empezó a llevar a cabo esta práctica de la vacunación masiva en nuestro país, lo que más circulaba era 519. Y 519 pues tiene una distribución prácticamente en todas las edades y principalmente en adultos mayores de 50 años. Pero una vez que empezó esta situación de la vacunación y el ingreso de Delta y de las variantes alfa y gamma, nos damos cuenta que se desplaza un poco la presencia de estas variantes en la población menor de 50 años y menor de 40 años. Entonces, bueno, puede ser un resultado hasta cierto punto lógico por tal vez la eficacia de esta vacunación que se ha hecho en nuestro país. Con este par de diapositivas cierro mi presentación y agradezco a todos los oyentes que están presentes por el tiempo que le dedicaron a escuchar esta presentación, y a los organizadores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. A ver si puedo desacoplar un seminario del otro. Ahí está. Estaba conectada de teléfono, por las dudas de que me desconectara la computadora, perdón. Tenemos tiempo para una sola preguntita. Vi una pregunta en el chat. ¿Cómo se eligen las muestras de las variantes para estar seguros que las muestras que se toman a nivel de estado son representativas? Tú mostraste un slide ahí mostrando lo que secuenciaba el INRE y lo que se secuenciaba elsewhere, digamos. Así que si comentas un segundito brevemente cómo eligen las muestras. Con mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. De hecho, a principios de año hemos estado trabajando fuertemente con la Dirección General de Epidemiología y a través de la Comisión de Vigilancia Epidemiológica. Oigo un poco de ruido de fondo. No sé si alguien tenga, doctora Marisol, si puede hacer. Gracias. Ya. Sí, con el CONAVE, con la Dirección General de Epidemiología, trabajamos unos criterios de selección de muestra que a los epidemiólogos estatales les hemos dado esas recomendaciones de trabajar 7 criterios principales para poder hacer la selección de la muestra, de las muestras que se van a secuenciar. Entre ellos, de momento les puedo decir que se seleccionan las muestras de todas aquellas personas que tienen antecedente de viaje, son muestras, personas que han sido positivas. Se seleccionan todas aquellas muestras que pueden tener un esquema ya sea completo o incompleto de vacunación para llevar a cabo la secuenciación, que hayan sido positivas para llevar a cabo la secuenciación de estos genomas. Pacientes que pueden tener alguna deficiencia inmunológica también son atribuibles a ser secuenciados. Estamos hicimos una semaforización para el resto de los pacientes ambulatorios, por ejemplo, solamente un 10% en aquellos estados donde la transmisión esté en semáforo verde, hasta un 15 o 20% del total de las muestras, y un 5% en aquellos estados donde la semaforización está en rojo, para equilibrar las muestras que vengan de diferentes estados de la República. Hay 7 criterios que están establecidos en un documento que se llama Lineamientos para la Vigilancia Genómica, que están dentro de los lineamientos de la vigilancia por laboratorio de SARS-CoV-2, que están disponibles en la
en la página de la Secretaría de Salud, sin problema alguno. Ahí están puestos los criterios con los cuales estamos haciendo selección de muestras. Fantástico, muchísimas gracias, Ernesto. Hay algunas preguntas en el chat, creo que tú has contestado varias, incluido por qué no se publicaban reportes periódicos, pero ya indicaste cómo y dónde están, así que muchas gracias. Una pregunta para Juan, tenemos un poquito más de tiempo, me dice la doctora Alpuche, ¿no es cierto? La verdad que no quería interrumpir a Ernesto porque es muy importante para toda nuestra audiencia saber cuál es la situación en México. Ok, entonces seguimos con la maestra Katie Lafont. Katie, thank you so much for being here with us in this seminar. Para nuestra audiencia en México, Katie es la jefa de unidad para efectividad de vacunas, es parte del Task Force de COVID-19 ahora mismo. Pero en tiempos de paz, digamos, su trabajo normal es servir como epidemióloga de la división de influenza en CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Así que con eso, Katie, thank you so much for being here. You have a little bit more time, so go ahead, please. We're all ears. And thank you so much for talking about this important topic. I'll let you introduce the talk yourself. Thank you, Dr. Maria Julia. I hope you can hear me okay and see my Perfectly. screen. Very well. Wonderful. Thank you so much for inviting me to this seminar today. A participar en este seminario. Voy a hablar de la efectividad de la vacunación contra el COVID-19 en el contexto de las variables de preocupación del SARS-CoV-2. En Estados Unidos, en el comité que yo trabajo, hemos estado trabajando y aquí hay una salvedad general. La ciencia alrededor de la vacuna contra el COVID-19 ha cambiado muchísimo y continúa cambiando. La información cambia constantemente, así que queremos entender la situación a plenitud en este momento de la mejor manera posible. Hay formas múltiples para observar cómo funcionan las vacunas. Se incluye, por ejemplo, antibody neutralization. For COVID-19 in particular, a single assay or threshold called a correlate of protection that can be used as a proxy for an individual's protection from disease has not been established. And waning of serum-based markers can make this metric a challenge, especially for understanding long-term protection. But it is one place we can look. Secondly, we can look at the performance of vaccines against laboratory-confirmed infections and clinical illness. Efficacy measured in well-controlled environments such as clinical trials, and real-world vaccine effectiveness through observational studies. And that real-world effectiveness is what I'll be focusing mostly on my talk today. Typically, vaccines provide the greatest protection against severe disease compared to milder or asymptomatic infections due to our immune system dynamics in terms of the number, type, and location of protective antibodies that are required to prevent each outcome. And then a final area at the bottom of this slide here for evaluating vaccine performance is the investigation of signals of unexpected trends in infections that might be occurring in vaccinated persons. Some people call these breakthrough infections, and they're to be expected to some extent, but they are another piece of information in putting this whole puzzle together. So I mentioned real-world effectiveness as vaccine effectiveness, which I'll refer to as VE going forward. So despite how it might be communicated in the news, vaccine effectiveness is not a single fixed number. It's influenced both up and down based on a large number of factors, as shown here in this figure. These include host factors such as age, infection history, community factors such as crowding, local attack rates, local coverage of vaccines, local vaccine uptake, vaccine factors such as which product, the number of doses, the timing between doses, and finally, factors related to the virus itself, so potential differences in VE by variant. One other consideration
when we're looking at VE is that now that some populations have been vaccinated for several months, we may see signals of decreasing VE. And there are multiple reasons why that might be the case. First is, as we see for some vaccines, including influenza vaccines, there may be true waning of host immune response over time. Secondly, this might be due to a decrease in VE specifically against the Delta variant or other variants, but Delta variant I raise specifically because it is so highly transmissible and it may be more difficult to build an immune response against. And finally, there are a lot of important sources of bias and confounding, especially in observational real-world VE, that may cause that number to drop. Such as the fact that the highest risk individuals are vaccinated first, or those who are unvaccinated may have already had an infection and are therefore no longer at the same level of risk, which might skew your VE estimates down. So on that last point, there's been a lot of discussion globally about some of these confounders. Confounding by risk, as I mentioned, when the first people to be vaccinated are those at the highest risk of infection, such as health workers, or those who are at the highest risk of severe disease, such as frail older adults or those with immunocompromised conditions, or if there are differences in risk behavior between those who are and are not vaccinated, such as decisions to wear a mask or attend large gatherings. So these might all be associated with both risk of disease and your vaccine status. Thinking also about the potential for confounding by prior infection that I mentioned briefly from that broader figure, those who've had prior infections are in some settings intentionally excluded from vaccination or may opt out of vaccine programs. So as vaccine programs continue, there are likely differentials or higher rates of prior infection in your vaccinated group over time. And having prior infection may also lead to having a higher immune response, potentially inflating your vaccine performance over time. So these are important confounders to try and document as much as possible, because as you can see, they can impact your VE in both directions. So with all that in mind, and as sort of a broader considerations for, apologies, this is moving ahead without my permission. I think it has an animation on it. I want to walk you through our current understanding of VE against variants of concern at CDC. And the focus will be, and ties well back to the previous talk, the focus is really on Delta variant, which is widely circulating in the US as elsewhere, which gives us enough data to do these analyses. And as we go along, we try to control or stratify for some of these issues that I mentioned above. So this slide highlights the selected, it's not all of the variants per se, but the key variants on our radar at CDC, Alpha, Beta, Gamma, and Delta. And I think it's been well covered, but just to point out, we track this information on the CDC's public website, along with the key mutations and potential functional changes, including transmissibility, response to therapies, and reduced neutralization. So in this slide shows some of the neutralization data by variant, and the different colored dots show the different vaccine products. Going higher up the y-axis signals a lower neutralization response, while staying closer to the bottom of the axis near 1 means there's no difference in response compared to wild type virus. So that's good in terms of signals for protection. So you can see beta has the highest deviation with a 7 to 8-fold reduction, while the other variants have some slight reductions, about 2 to 3-fold decrease in neutralizing antibodies, and that's across all vaccine products. And so before I delve into a focus on Delta variants, I'll just briefly recap knowledge on VE against other variants. We see strong VE of mRNA vaccines against Alpha and Gamma, often around 80% or higher, and some variability against Beta, but keeping in mind from that last slide that that was the variant that had the largest drop in neutralizing antibodies. And so you can see that that doesn't translate necessarily to huge drops in VE in clinical outcomes. So while you see
there's a bit of variability, that there's performance of mRNA vaccines between 75 and 96% in Qatar against any infection. Some decreases from the Johnson & Johnson vaccine is 52% to 74% in the US and South Africa. And finally, some indication that even against the Beta variant, there's remains high VE of 70 to 80 to even 90% against from the mRNA vaccines against severe disease from that variant of concern. So moving to the Delta variant, we know it is extremely transmissible, and we know there are some signals of increased severity among unvaccinated populations. And we are seeing in the US infections among fully vaccinated people that result in transmission to others. So we've looked at these trends to see if there are certain populations where VE is decreased during the Delta period, and I'll go through them now, risk group by risk group, starting with VE by age. So first, looking at VE against any infection among all adults, we do see drops across multiple of our US platforms, mainly using mRNA products during these months where the Delta viruses have predominated. The second slide shows vaccine effectiveness for symptomatic infection by time since vaccination. So the green lines are the pre-Delta period, and the red lines are during the Delta period. You can see vaccine effectiveness against symptomatic infection shows this similar decreasing trend across all age groups, both for the red line, which is Delta, and the green line, which is pre-Delta. So, and no major differences here, again, by age group. I think there's a limitation and lack of data here for the older adults over 65 and older, but some indication that a little bit of this waning of protection against symptomatic infection may be the case for any product. Now shifting to hospitalizations. Again, among all adults, we do not see the same drop in the Delta period as we did for all infections, indicating that protection against severe disease has held up during this time frame. And this is a similar slide, but the difference is instead of by study, it's by a little bit more by product and age group. And you can see even still that there is no indication of an increase in risk for hospitalizations from time since vaccination, even among those stratified by 50 plus. Although I will mention that there are some indications of some waning against hospitalizations for those in older age groups, such as those 75 and older, that are not included in this figure. So in summary, we see a clear drop in VE against infection in the US during the Delta period, particularly among those 65 years and older, but VE against hospitalizations has remained high, although there may be some marginal drop, an early signal in that trend, particularly among older adults. And this drop in VE may be due to waning response over time, decreased VE against the Delta variant, or a combination of these two factors. So I'll spend just a few slides then talking about VE for those with underlying conditions. Compared to adults with no underlying conditions, those with any underlying condition, and here also looking specifically at hypertension and obesity, are seen to have a small reduction against VE against hospitalizations in both pre and post Delta period. But I think at this time, we feel there are really limited data to generate VE for each specific underlying condition. In the US, we've already recommended those who have moderate or severe immunocompromised conditions receive a third dose of vaccine due to the drop in VE, low protection from even the primary series from the first 2 doses. So they are not included in that previous slide in the data for these analyses.
And just a general note, underlying conditions capture, of course, a wide range of health issues. And so we would anticipate that not all are going to have a differential impact on vaccine effectiveness. However, given the increased risk of severe disease in certain groups, this is an important topic that needs to be continually monitored, especially given the increased risk of infection that is occurring during the current Delta period. The final high-risk group I'll highlight is those with occupations that put them at high risk for exposure, such as healthcare and frontline workers. This group, we see a similar pattern as among the general adult population, with a clear drop-off in VE against infection during the Delta period. So while severe disease is not common in this group compared to those I went through earlier, namely older adults and those with high-risk conditions, they're being monitored due to, in the US, early prioritization for receiving vaccines, meaning more time has elapsed since their first 2 doses compared to the general population. So on the one hand, this is important to monitor as they remain at increased risk for through their occupation for future infections. And they also provide us a proxy for understanding where the general population might start to see a signal in waning over time or against variants of concerns. So then thinking about the potential for variability in vaccine effectiveness by vaccine product. We often think of mRNA vaccines as interchangeable, but they do have some important differences. So this summary figure captures both mild disease estimates in blue and severe disease in red by vaccine product. You can see all the products work well against severe disease, as I mentioned earlier, with mRNA vaccines both generally having higher point estimates than the Johnson vaccine, but with a potential difference of more lower VE estimates against mild disease for blue in some of the studies that focused only on Pfizer vaccine, for example, versus the Moderna vaccine. And of course, this is a rapidly evolving space as we discuss product-specific boosters in the US, but this is what we've captured so far from the surveillance platforms. I think this recap here just basically says the same thing, that VE can vary by product, higher VE against hospitalizations versus milder disease. And before I finish, I have a few slides on VE data from outside the US. And again, as a caveat, these new findings are coming out each week. And there are multiple efforts at CDC and elsewhere to stay on top of this literature, but I can at least highlight some general trends. So far I've been sharing some, sorry, I'll try and make this get smaller, but highlighting really VE from within a single country. And so when we start to think about comparing VE between multiple countries, there are a few more variables I wanted to flag. Countries will often have different epidemiology and potentially different variants circulating, as well as differences in use of non-pharmaceutical interventions like mask mandates and local vaccine coverage. And coming back to my earlier point, as was the case for the US and is also the case elsewhere, there are very likely to be time-varying confounders related to risk and age differentials in terms of immune response. So multiple factors at play and to consider when comparing your estimates. So apologies for the small text on the axis on this graph, but this is a figure that looks at data from the UK, Israel, and Qatar, where we see quite similar trends to what I showed earlier when comparing VE against Delta in orange to that of other variants, mainly Alpha in blue. So you can see that there are some multiple studies that have showed a lower orange VE against infection when Delta is circulating for Pfizer as well as other vaccines, including AstraZeneca. But VE against hospitalizations has remained high in multiple settings, and that's really an important public health outcome that we're, I think, reassured to see that trend and to see that it's consistent across multiple settings. So the question remains, is the contribution of host versus variant factors in this drop in VE against
mild illness, as I mentioned before. But just to come back to the consensus seems that this is likely a combination of the Delta-specific threshold of antibody or immune response that is needed to protect against milder disease, given its very high transmissibility, as well as likely some drop in host immune response over time that is not enough to necessarily leave people susceptible to severe outcomes, but may in a la conjunction gente susceptible de sufrir la enfermedad, sin embargo, sí podrá tener una. So it's just a few additional considerations on this slide, since the general trends are fairly consistent, but whenever a finding comes out that is different, say from Pfizer's waning data from Israel, is that there are important country level differences in terms of who's given which vaccine and when, how far apart the doses are given, and these all may have impact on VE as well. So I won't read through that table, but just to give you a taste. So to summarize, vaccine effectiveness against variants of concern is clearly tied to questions of waning protection in many real world settings. And most of the data that we have at this point is focused on the Delta variant. We see similar trends in terms of decreased VE against infection, but continued high VE against severe disease in the US and other settings, although this is something we will continue to monitor and do not expect to remain static over time. But just as a cautionary point, there are a lot of methodological considerations that may be affecting these findings apart from the actual virus themselves or the vaccines themselves. So comparisons should really be done carefully. And if you want to look, for example, at VE against a variant, then other potential factors should be as comparable as possible, like age group and whether you're looking at mild versus severe disease. So just some food for thought on that. I think that's my last slide, and hopefully something that you found useful. And I have some additional slides on country examples, but I don't think I'll be going through those unless any questions come up that might be illustrative. So I'll stop there. Thank you very much. Excellent, Katie. Excellent talk. Thank you so much. Muchísimas gracias, Katie, por la excelente charla. Tenemos varias preguntas en el chat, pero creo que las has contestado la gran mayoría. Una pregunta que nos hacen es sobre si se ha comparado la cantidad de anticuerpos neutralizantes con the clinical severity, con la severidad clínica. So, have you compared neutralizing antibodies with the clinical severity? So I must confess that I'm not an immunologist, nor am I a medical professional. So I think I tend to look at this at an aggregate kind of public health level, as my epidemiologic background lends me to do. So I think this is something that you cannot, at this point, use an individual titer from say a quantitative assay, a functional assay. If you go and have lab work done and you see what your result means, I don't think at this point anyone is suggesting that that's enough to make any individual level decisions. That this is sort of a consensus thinking. There's clearly not yet any final agreement from global health professionals and scientists on what the threshold would be at a public health level or at an individual clinical decision-making level. It's tricky. And then I think the other point with serological outcomes is that there was a lovely talk by an actual immunologist from CDC at ACIP last week, and I can share the links for her materials as well. But she went through the immune system response to vaccines, and serological antibodies are just proteins, and they're expected to wane over time. And so really just looking at long-term antibodies is a very small piece of a much bigger and more complicated picture. On the other hand, if you have a peak antibody level, if you've taken blood at the optimal time after vaccination, then that might be a more reliable indicator as scientists are trying to
agree upon what that correlate of protection should be. But it's definitely it's a really hard question, and we're sort of sorting it out as we go. But I'm happy to send the links for those meeting materials. I think for anyone who's interested in correlates of protection, that was I think a really lovely talk last week, and it's publicly available. Muchísimas gracias. Pediría a Ernesto y a Katie si nos pueden poner los links en el chat, porque creo que muchas de las preguntas que hay se pueden contestar con los links que comentó Ernesto y los que comentó Katie. Espero que la traducción simultánea esté llegando. Katie, can you hear okay with the translation? Okay, good. Creo que podríamos hacer 10,000 preguntas. Thank you so much to our lovely interpreter for her help. I'm following along just fine, and I'll put the links for ACIP. The other link I'll share for those who are interested in trying to keep up with the nonstop VE literature. There's a public view hub from IVAC at Johns Hopkins, where they're updating at least weekly the VE literature that's out there globally, and by variant, by product, by population, that people can download and filter and explore and use for their own purposes. So I'll send that as well as the ACIP materials. And I think you're on mute, maybe, or I've lost you, Dr. Maria Julia. You are right. Tengo una pregunta más que viene de la audiencia. Sé que es una pregunta que se hace mucho en México. No sé si alguno de nuestros colegas mexicanos pueden contestar. Nos preguntan si se han hecho estudios de la efectividad de la vacuna de CanSino. Entonces, si alguien lo puede contestar de México, o lo dejamos quizás luego para los comentaristas. Bueno. Yo solamente podría decir que no, hasta mi conocimiento, no hay estudios dirigidos para saber la efectividad ya en la vida real de la vacuna CanSino en México. Muy bien, muchas gracias, doctor Registerán. Entonces, de nuevo, me encantaría poder preguntar todo lo que tenemos en el chat y darle lugar a nuestros participantes, pero estamos muy limitados con el tiempo. Muchísimas gracias, Ernesto y Katie. Quisiera pasar a los comentarios ahora de nuestros expertos y empezar con mi querida doctora Celia Alpuche Aranda, que es la directora del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas de LINS. Adelante, Celia. Sí, gracias, María Julia. Pues realmente yo solo quiero enfatizar algunas cosas de las que se han mencionado acá y ser un poco repetitiva con lo que habíamos mencionado en la sesión de julio pasado. O sea, podemos ver que pues este virus tiene la capacidad de mutar, tiene una enzima que le permite reparar varios de los errores de mutación y eso hace que sea 10 veces menos capaz de mutar de lo que lo hace el virus de influenza, por ejemplo. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero de todas maneras existe históricamente algunos datos con otros virus SARS que demuestran que esta mutación existe y que pudieran repercutir en una inmunidad a más largo plazo del tipo de inmunidad natural. O sea que eso nos da algunas ideas de cómo es lo que nos estamos enfrentando a este tipo de virus, de que la posibilidad de mutaciones puede existir. Lo importante es dónde ocurren, cómo se acumulan, etcétera, para que puedan llegar a tener un efecto biológico más importante. Eso sería desde el punto de vista virológico. Sé que el doctor Gustavo Reyes Terán va a ahondar más sobre eso. Creo que los datos que nos han presentado, por una parte, Ernesto, y por otra parte, Katie, que tiene mucho de la implicación de lo que ocurre con la vacunación a través del tiempo en presencia o no de estas variantes, nos dice muchas cosas. A mí me llamó mucho la atención la gráfica de la edad que nos presentaba Ernesto conforme a las variantes que se van presentando, y vemos que más parece que es la dinámica de transmisión lo que estuvo relacionado, y
asumimos que los adultos mayores que tenían la mayor cobertura de vacunación en nuestro país, pues tienen menor distribución de Delta, que en general lo que significaría es que hubo menos transmisión en esos grupos de edad en la detección y que fueron los grupos más jóvenes en los que se cambió la dinámica de transmisión durante ese periodo, porque son los que se esperaría que tuvieran menos cobertura de vacunación. Y es interesante verlo también en la forma de esa gráfica de cómo se distribuyen estas variantes. Y repitiendo lo que vimos el 15 de julio, yo creo que lo que es importante recalcar es que independientemente de todo, inmunizaciones, antivirales y un comentario nada más respecto de antivirales, hasta ahora lo poco que existe de los antivirales que están en estudio y de los pocos que se han registrado, no ha tenido mucho impacto su efecto de antivirales sobre los diferentes tipos de variantes, o sea, los cócteles que se están utilizando de anticuerpos monoclonales, etcétera, y eso es importante. Desafortunadamente no tienen un uso ampliamente diseminado y no contamos con algo accesible, de menos costo, etcétera, para todas las personas que padecen este problema de manera sintomática en cualquier espectro clínico de la enfermedad. Y otra vez, regresando a lo del 15 de julio, es importante decir que cualquiera que sean las variantes, cualquiera que sea nuestro estatus inmunológico, las medidas de mitigación y control no farmacológicas siguen siendo útiles para todos, es decir, la distancia, las mascarillas, el lavado de mano, las precauciones respiratorias. Eso es lo que impide la transmisión y hay que recordar, como siempre, que el virus, para que pueda mutar, requiere replicarse y requiere estar dentro de una célula. Entonces, mientras evitemos eso, vamos a disminuir las posibilidades de la mutación y eso es lo que tenemos que seguir recomendando, no importando si estamos vacunados y con cualquier tipo de vacunas, no podemos olvidar esas medidas y tenemos que seguir con mucha precaución y probablemente lo tengamos que hacer por bastante tiempo, independientemente de cuáles sean los estatus de las coberturas de vacunación. Lo dejo acá y quizá después de la presentación del doctor Gustavo Reyes Terán, si surgen otras preguntas, podemos comentar más. Muchísimas gracias. Excelente, doctora Celia Puche, como siempre, muchas gracias por los comentarios. Paso al doctor Gustavo Reyes Terán, que es el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialización en México. Muchísimas gracias, Gustavo. Pasamos a tus comentarios. Muchas gracias, María Julia, y gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Es un gusto siempre y honor compartir este espacio virtual con tan distinguidas personas, colegas. Y mi comentario básicamente se va a dirigir a tratar de ver las perspectivas que hay de lo que podría pasar con respecto a las variantes, o básicamente las preguntas que pienso que deben de responderse es cuáles son los datos de los que se disponen actualmente para intuir si habrá una nueva variante con nuevas propiedades deletéreas para las personas o si, como también se ha planteado, existe la posibilidad de que la siguiente generación de nuevas variantes sean atenuadas y que finalmente este coronavirus, SARS-CoV-2, se convierta en el quinto coronavirus estacional. Pero bueno, el importante antes de todo esto es recalcar algunos conceptos que ya se han discutido aquí en las presentaciones anteriores. Por ejemplo, los anticuerpos neutralizantes se correlacionan bastante bien con la inmunidad protectora de las vacunas de primera, vamos a llamarles vacunas de primera generación, contra el virus SARS-CoV-2. Sabemos también que la proteína viral Spike es el objetivo principal de los anticuerpos neutralizantes y es el principal antígeno en la mayoría de las vacunas hasta la fecha. La infección o inmunización
cualquiera de las dos cosas, induce una respuesta de anticuerpos notablemente robusta en la que esas inmunoglobulinas se unen a una variedad de epítopos específicos en Spike. Sin embargo, la mayoría de estos anticuerpos, la gran mayoría, no son anticuerpos neutralizantes y solo una pequeña fracción de ellos que se recuperan neutralizan eficazmente a SARS-CoV-2. Pero tanto los anticuerpos que no son neutralizantes, y ahí incluyo a los que tienen funciones mediadas por FC, por ejemplo, como la respuesta inmune mediada por las células T, tienen un papel importante en el control de muchas infecciones virales, incluido la infección por SARS-CoV-2, y la protección eficaz contra SARS-CoV-2 parece impulsada principalmente, no obstante, por anticuerpos neutralizantes, pero deben de considerarse estas respuestas no neutralizantes con anticuerpos no neutralizantes o la mediada por células T. Han surgido, como ya se ha visto, varias variantes llamadas preocupantes o de preocupación de SARS-CoV-2 que tienen mutaciones en el dominio de unión al receptor y que escapan de manera eficiente a la respuesta de los anticuerpos neutralizantes provocada tanto por una infección previa, una infección natural, o por las vacunas que se han aprobado actualmente en diversos países. Los datos más recientes, sobre todo con las oleadas más recientes, indican que las vacunas existentes tienen quizá una menor eficacia, como se ha mostrado en estas pláticas, para prevenir más que las consecuencias graves de COVID a la infección. Quizá ahí se haya visto y aún hay un considerable debate sobre ello, que haya una merma de la inmunidad contra la infección. Hay muchas hipótesis también del por qué podría estar ocurriendo esto, quizá por el periodo de incubación más corto de la variante Delta, secundaria a su enorme capacidad para transmitirse y quizá para replicarse, y sobre todo pues la variante Delta y previamente la variante Beta han sido como los prototipos de esta respuesta quizá menor. Por lo tanto, no es para nada descabellado pensar, y de hecho se está haciendo, que las vacunas deban actualizarse en algún momento. El punto es que en este tiempo, en este momento, no se sabe exactamente cuándo sería el tiempo más conveniente para tener un cambio de las vacunas para nuevas variantes. Hace muy poco tiempo, la doctora Sarah Gilbert, una de las descubridoras de la vacuna en el consorcio de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, plantearon que el COVID ya no tiene muchos sitios para mutar, no tiene lugares más donde ir para convertirse en una variante con mayor letalidad. Es poco probable, dijo, que COVID mute lo suficiente para convertirse en una variante mucho más letal, porque el virus ya no tiene muchos lugares a donde hacerse, muchos lugares donde pueda ir, dijo la doctora. Y lo anterior en el contexto de que los virus en general tienden a volverse menos virulentos con el tiempo, menos patogénicos, a medida que se propagan a través de una población que se vuelve cada vez más inmune, natural o inducida por la vacunación. Aunque podría esperarse ciertas derivas génicas en el virus, tal como ocurre en influenza, aunque como bien lo dijo la doctora Cyril Puche, la capacidad de replicación de los coronavirus es por mucho inferior a la de influenza, por ejemplo, o a la de cualquier otro virus. Aunque podría esperarse esa deriva génica, el COVID-19 eventualmente podría convertirse en un coronavirus más, que sería el quinto de los estacionales con que se cuenta actualmente. El problema es que no sabemos en qué tiempo, y esto puede ser en varios años,
en que se convierta en este quinto coronavirus. ¿Cómo serán las próximas variantes? Hay otro grupo también que piensa completamente lo contrario. Pero bueno, siguiendo con el planteamiento de la doctora Gilbert y de otros grupos connotados de expertos, hasta ahora las variantes de virus que parecían ser más virulentas y evadir la inmunidad o la respuesta inmune han sido por mucho superadas por la variante Delta, tanto que como lo mostró Ernesto, Delta ha desplazado, y lo que él mostró que está ocurriendo en México se ha mostrado por donde ha pasado la variante Delta, ha desplazado a las demás variantes que han predominado previamente, como también en nuestro país ha ocurrido. Es más transmisible, sin duda, demostradamente, quizá con mayor replicación, capacidad de replicación o mayor fitness, y hay debate aún si es más patogénica o no comparada con las variantes anteriores. Sabemos que el grupo de expertos en el mundo todavía está preocupado por las variantes beta y lambda, incluso mu o C.1.2, como también lo mencionó Ernesto, la descrita ampliamente por Tulio de Oliveira en Sudáfrica y otras partes del mundo también, pero la verdad es que ninguna de ellas ha logrado una sólida presencia en donde se presenta la variante Delta. La variante Delta ha desplazado con todas ellas, incluyendo mu, incluyendo lambda, incluyendo beta, incluyendo C.1.2. Dicho sea de paso, esta última variante, C.1.2, alertó más en redes sociales que en el mundo científico, porque quizás sea la que más mutaciones haya acumulado hasta este momento. Sin embargo, todo indica que su fitness o su aptitud para replicarse es significativamente menor que la variante Delta, y por ello ha sido desplazado donde la variante Delta está presente. Sin embargo, es importante estar atentos, mirar, esperar y sobre todo continuar con una eficiente y sobre todo representativa vigilancia genómica, lo que representa un reto para todos los países ricos y sobre todo los países pobres, puesto que no es fácil contar con la infraestructura y la capacidad del recurso humano para hacerla, sobre todo en países como el nuestro. Esta vigilancia genómica idealmente debería ser representativa y aprovechar que es una de las grandes ventajas con que se cuenta actualmente, y es la primera pandemia, de hecho, en la que en tiempo real se está viendo cómo ha evolucionado el virus y cómo las variantes van cambiando y sobre todo sus características con relación al otro gran descubrimiento que ha ocurrido, y son los dos triunfos hasta ahora sobre el SARS-CoV-2, que ha sido el descubrimiento de las vacunas. En fin, no hay duda que la variante Delta está en el primer sitio, al menos en este momento, de la lista de las variantes de preocupación. Y otras variantes hasta ahora de interés o en vigilancia no son preocupantes realmente, al menos por ahora. Pero también hay otra línea de pensamiento, sobre todo de virólogos y expertos en la evolución viral, que los virus no siempre se atenúan, como se ha planteado antes, no siempre evolucionan para hacerse menos virulentos, y cuando lo hacen es porque hay una presión de selección evolutiva que lo impulsa. Hasta ahora, y enseguida diré por qué, no hay esa tal presión evolutiva negativa para SARS-CoV-2. Esa pregunta, si existe esa presión evolutiva actualmente como para hacer pensar que las siguientes variantes pueden atenuarse, la verdad es que no existe. Una presión de esa naturaleza podría ser un virus con tanta virulencia que complique y conduzca a la muerte de la persona infectada de una manera además tan rápida que no haya tiempo de que pueda transmitirse a otra persona. Un virus es, en esencia, por definición, es un artificio, una especie de dispositivo programado para producir cada vez más virus, una verdadera máquina de replicación. Y entonces, si las variantes son tan virulentas que producen la muerte de la persona infectada antes de que esa persona pueda transmitir al virus, habría una presión de selección negativa
el virus estaría bajo esa presión intensamente y por tanto las variantes con menos letalidad serían las que predominarían y se transmitirían a otra persona y por tanto esta es la ruta que nos encantaría que se siguiera con SARS-CoV-2 en este momento para convertirse en ese quinto coronavirus estacional. En ese escenario. Bien, pero ¿existe esa presión realmente? Para SARS-CoV-2 la respuesta en este momento es no, y particularmente para la variante Delta. Esto nunca ha sido un problema, no ha tenido esa presión evolutiva negativa que conduzca a su atenuación y no hay datos que sugieran, al menos hasta ahora, que un sublinaje, por ejemplo, de la variante Delta esté predominando y tenga una mayor aptitud replicativa, más bien una menor aptitud replicativa, es decir, un menor fitness. Esto ha sido porque la variante Delta actual no tiene esa presión negativa y su letalidad parece ser similar, aún con un debate que existe todavía, similar a las variantes anteriores, como lo he dicho antes. Entre muchas cosas que nos ha enseñado el estudio del virus y su expresión clínica, sobre todo, es COVID-19, SARS-CoV-2 o su variante actual Delta, que predomina en muchos países del mundo, puede transmitirse y muy eficientemente a una persona y a otra, aun cuando no hay síntomas, inclusive, sea en una persona que nunca los va a desarrollar o sea en una persona en esa fase presintomática. Más aún, las personas con síntomas y que requieren hospitalización o ventilación mecánica o que mueren en general son más contagiosos antes de la gravedad de su COVID. Además de lo que he descrito, en el presente sabemos cada vez más sobre las mutaciones en la proteína Spike. Sin embargo, todas las variantes contienen mutaciones en todo el genoma, no solamente en Spike, y muchas de ellas, de hecho, la gran mayoría, no se sabe aún con precisión las consecuencias que podrían tener, no sabemos bien qué hacen o en qué influyen, y en general asumimos que podrían tener impacto en la patogenicidad del virus. Es importante que la ciencia continúe el estudio de esas mutaciones para tener esos datos lo más pronto posible. En resumen, intuyo que aun cuando es posible que pueda atenuarse el SARS-CoV-2 próximamente, que además es lo que deseamos todos, no hay datos duros disponibles en la actualidad que nos permita decir con certeza que el virus no tiene a dónde ir en términos de mutaciones que pudieran generar una peor variante y empeorar las cosas para nosotros. Después de tantos errores que hemos tenido, con declaraciones prematuras de optimismo e incluso de victoria sobre el virus, conviene ser prudentes, ser muy cautos, siempre pensando en que puede presentarse el peor escenario, que sería una variante con un mayor poder de transmisión que la variante Delta, con mayores propiedades de evasión de la respuesta inmune, tanto la natural dada por una infección previa o la inducida por la vacunación, y una mayor patogenicidad o virulencia, con la esperanza de que suceda el mejor escenario, que sería la atenuación progresiva de las próximas variantes. Es claro que la vacunación masiva es la forma en que saldremos de esta pandemia. Eso significa también que se suministren, que se distribuyan las vacunas, no solamente a nivel local, no solamente en los países que tienen la capacidad de hacerlo, sino a nivel mundial. Hasta que eso ocurra, no deberíamos estar listos para hacer predicciones optimistas de lo peor ya ha pasado. Como cualquiera de nosotros presentes aquí, como cualquiera de las personas de este mundo, queremos ya que esto termine, que la pandemia termine, pero sabemos que esto puede ocurrir, al menos en este momento, no a través de ilusiones, sino
lo que realmente necesitamos hacer es llevar las vacunas al resto del mundo. Una esperanza ha sido el estudio recientemente publicado por el grupo de Paul Bieniach de la Universidad de Rockefeller, que muestra que SARS-CoV-2 necesitaría por lo menos unas 20 mutaciones clave para evadir la respuesta inducida por las vacunas actuales, y eso nos da realmente mucha esperanza, lo que le haría perder fitness si esto ocurriera, y que los que han tenido COVID más la vacunación, como también es frecuente en las poblaciones, en la población de cualquier país del mundo, que tiene una alta cobertura de vacunación sobre todo, podrían incluso neutralizar a una variante como esta que tuviese 20 o más mutaciones. La vacunación es nuestra mejor arma y mayor arma con la que contamos en este momento, en conjunto, como lo dijo la doctora Celia Alpuche, con las intervenciones no farmacológicas, siempre juntas. Vacunación más medidas de salud pública, y debe hacerse en las personas de todo el mundo. Es la mejor estrategia de prevenir finalmente la aparición de mutaciones que originen una variante de preocupación. Con esto termino mi comentario y agradezco nuevamente la invitación. Gustavo, muchísimas gracias por... No estoy escuchando. Se congeló. Sí, parece que se congeló la imagen de María Julia. Vamos a esperar un minutito y si no, mientras se recupera, podríamos... Ernesto, levantaste la mano, ¿quisieras decir algo? Sí, gracias. Reforzar un par de comentarios que ambos comentaristas, perdón la redundancia, nos acaban de hacer con una invitación y con un agradecimiento. La invitación es que justamente a la página de coronavirus.gov está ya una infografía específica donde se invita a la población a hacer todas estas medidas no farmacológicas. Es una invitación abierta para que la podamos difundir. ¿Qué hacer ante el caso de tener variantes? Pues medidas no farmacológicas. Es una infografía que está puesta en la página de coronavirus.gov. Y el segundo, que es un agradecimiento, quisiera yo comentar y reforzar lo que dijo el doctor Reyes Terán de la capacidad instalada y la infraestructura que hemos tenido como país, pero también dar un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho la posibilidad de tener esta vigilancia genómica en tiempo real, que no es nada fácil. Es un trabajo de semanas, de desvelos, y agradecer a toda la gente de las universidades, a la gente de los institutos, en particular aquí en el INDRE, donde estamos trabajando, pues al grupo de laboratorio de genoma de patógenos, a la doctora Claudia Wong, que ha tenido una incansable trabajo con toda su gente, porque pues, gracias a eso es que tenemos estos datos y bueno, son esas dos cosas, la invitación a las medidas no farmacológicas y el agradecimiento a todos aquellos trabajadores de la salud que han puesto su empeño en tener estos datos que ahora ya son muy públicos para todos. Muchas gracias, Ernesto. Veo que María Julia todavía no se conecta. Aquí estoy. Ahí estás, perdón, María Julia, usurpé tu función mientras te Muchísimas gracias. Pero, tenemos problemas con el firewall para Zoom y entonces cada tanto nos desconectamos, por eso tengo el teléfono preparado y lo desconecté para que no hubiera eco, así que disculpas. Por favor, adelante. No, bueno, agradecerle a Gustavo por esa explicación tan excelente desde el punto de vista científico y también por las recomendaciones al final, ¿no? De que al final la única herramienta que tenemos ahora es acelerar la vacunación, vacunar a cuánta gente, a cuánta más gente podamos, seguir adelante con todos estos temas. Sé que estamos cortos de tiempo, Juan y José Luis, así que quería agradecerles muchísimo y me parece que viendo toda la cantidad de preguntas, perdón José Ignacio, que tenemos en el chat, José Ignacio, ya veo que te estás riendo, me parece que esto es una buena indicación para empezar a pensar en un tercer seminario cuando tengamos un poco más de datos sobre otras vacunas, sobre qué está pasando con los tercer boosters, las terceras dosis que se están empezando a dar o que se empezarán a dar en algunos países,
Así que creo que tenemos que estar muy pendientes de cómo evoluciona el virus, las variantes y cómo la efectividad de las vacunas también va cambiando, teniendo en cuenta todos los factores que mencionó Katie. Así que muchísimas gracias a todos. De nuevo, me encantaría que tuviéramos una hora más para contestar todas las preguntas, pero sí recomiendo mirar todos los links que puso Katie. De nuevo, tenemos preguntas sobre la efectividad de Sputnik, CanSino, Sinovac. Tenemos preguntas sobre estudios que se estén o no haciendo en México. Tenemos preguntas sobre terceras dosis. Más preguntas sobre efectividad de las vacunas, de las distintas vacunas y las distintas cepas. Así que creo que tenemos que seguir conversando. Veo una manito, no veo de quién es desde mi teléfono. Adelante, José Ignacio. Y creo que, bueno, paso el micrófono a ti y a Juan, entonces, para terminar. Ya, no, al respecto de lo que decías, María Julia, no sé, Juan, si pudiéramos, yo he estado viendo las preguntas que ha estado formulando nuestra audiencia, muchas muy interesantes, muchas quedan sin responder. Quizá podríamos encargarle a Josué Vargas, el director de la fundación, que nos ayudara a lo mejor con algunas gentes del instituto, con Celia, a ver si se pudieran agrupar esas respuestas y agrupadas, a lo mejor darles, esas preguntas y dar respuesta a algunas de ellas y que se pudieran regresar vía correo electrónico, muchas muy interesantes y que muchas abren pie a lo que dice María Julia, de tener una tercera versión, quizá no tan próxima como esta, porque, claro. Pero a lo mejor sí en un par de meses, en 3 meses, a lo mejor allá por diciembre, creo que sería muy interesante darle una tercera vuelta a lo que estamos analizando, pero pues tratar de responder lo mucho que se quedó ahí, que son cosas preguntas Exacto. Todas muy interesantes, y mandarlas vía correo electrónico a las gentes que hicieron favor de registrarse, y si no lo hicieran, que nos contactaran a través de la página del instituto o de la fundación, porque la verdad es que muy interesantes. Veo la participación también de gente, de tomadores de decisión, muchos en los estados, en muchos frentes, que creo que la verdad es que gracias por la participación de todos, y ojalá y se pudiera hacer eso, Juan. No sé qué opinas tú. Como no, José Ignacio, me parece muy buena tu sugerencia, lo vamos a hacer. Y bueno, pues aprovecho para, antes ya de clausurar la reunión, agradecer mucho a nuestros ponentes. Primero a Ernesto, agradecerte, Ernesto, porque es impresionante ver de julio para acá ese desplazamiento que vemos de Delta por todas las demás variantes en México. Una película que vimos ahora muy interesante, y aprovechar también, Ernesto, para felicitarte a ti, al INDRE, porque es impresionante el aumento en la capacidad de vigilancia genómica durante la pandemia. Es decir, ha sido un esfuerzo fenomenal que lamentablemente poca gente ve y poca gente aplaude, así que mis respetos al INDRE, muchas felicidades. También, pues, me quisiera yo agradecerle mucho a la doctora Lafont, porque ella nos habló de el impacto que posiblemente esté teniendo la variante Delta en la efectividad de las vacunas, particularmente en términos de infección, menos en hospitalización y gravedad, pero claramente este vínculo entre la vigilancia genómica y pues la respuesta de la población frente a la vacuna. Los comentarios de Celia fueron, pues como siempre, Celia, al grano, muy importantes, y también digamos que muy dirigidos a recomendaciones poblacionales. Y Gustavo, te agradezco mucho tus comentarios, esta disertación sobre la posibilidad o no de la atenuación de digamos del virus, y la posibilidad de que podamos tener o no una disminución de la letalidad.
la importancia de Delta en el desplazamiento de todas las demás variantes y al final tus conclusiones sobre la importancia de la vacunación masiva como uno de los instrumentos que nos va a llevar a superar esta pandemia y también la necesidad de mantener pues todas las recomendaciones no farmacológicas. Y termino con la reflexión que inició Gustavo diciendo que creo que el mundo, nosotros todos hemos fracasado en la gobernanza global y en la solidaridad internacional que ha llevado a que unos cuantos países tienen coberturas altas de vacunación, mientras la mayoría de los países pobres y de la gente pobre, como siempre, no está protegida. Es un fracaso de la gobernanza internacional y pienso como reflexión que deberíamos prepararnos hacia el futuro para que esto no suceda, no solo por la equidad, sino también porque si no logramos vacunación universal en todos los países, pues seguiremos teniendo nuevas variantes y posiblemente seguiremos con la pandemia. Acabo con la idea de María Julia sobre la tercera versión, totalmente de acuerdo, que creo que será muy importante ir pensando en la fecha, pero nuevamente la sugerencia me parece muy bien y veo que José Ignacio también está muy entusiasmado con esto, así que lo haremos. Pues con esto quisiera yo despedirme, agradecerle mucho a ponentes, comentaristas, desde luego a María Julia por su excelente coordinación y también a nuestros casi 600 espectadores que estuvieron y que siguen estando presentes hasta el momento. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por mantenernos educados en todos estos temas. Gracias. Saludos. Hasta pronto. Excelente día. Hasta pronto. Saludos. Gracias.